Antes de comenzar el video, denle like y suscríbanse al canal. Presten atención a lo que están a punto de contemplar, porque después de este relato, las calles del centro histórico de Guadalajara, en México, no volverán a lucir igual ante sus ojos. A menudo, la arquitectura de una ciudad es una máscara de piedra y cal que oculta los gritos del pasado, y ninguna máscara es tan bella y aterradora como la del Palacio de los Alvarado. Ubicada en una esquina donde el viento parece detenerse por respeto o por miedo, esta mansión de estilo afrancesado, con sus molduras de cantera gris y sus balcones de hierro forjado, ha sido durante más de un siglo el epicentro de un silencio que devora hombres. Pero hoy, ese silencio se rompe. Imaginen que caminan por el corredor principal de esta residencia. El aire es pesado, cargado con el olor dulce y rancio de la madera que se pudre lentamente y el polvo de décadas de olvido. En el centro del vestíbulo, dominando la estancia con una presencia casi autoritaria, se encuentra nuestro ancla de la historia, el gran reloj de péndulo de caoba. Es una pieza de relojería monumental, traída desde Londres en 1898. Sus tallas representan ángeles con rostros extrañamente severos, y su esfera de latón está manchada por una pátina que parece sangre seca. Pero lo más inquietante no es su aspecto, sino su comportamiento. A pesar de que su maquinaria interna fue retirada en 1952, el péndulo sigue oscilando ocasionalmente por sí solo, y sus manecillas siempre, invariablemente, terminan marcando las 3:14 de la madrugada. ¿Qué sucedió a esa hora exacta en la que el tiempo decidió detenerse para la familia Alvarado? Durante años, la versión oficial fue la de una tragedia accidental, una fuga de gas, un incendio contenido, una familia que simplemente decidió cerrar las puertas y desaparecer de la vida pública. Sin embargo, los archivos que hemos rescatado de las hemerotecas más oscuras de Jalisco cuentan una historia radicalmente distinta. El Palacio de los Alvarado no era una casa, era un mecanismo de captura. Don Julián Alvarado, el patriarca, era el epítome del éxito porfiriano. Un hombre de modales exquisitos, filántropo de las artes y protector de los desamparados. Se decía que en su mesa nunca faltaba el pan para el hambriento. Pero tras esa fachada de benevolencia, se escondía una mente que operaba en frecuencias que la moral humana no puede comprender. Los diarios de la época, amarillentos y quebradizos, mencionan discretamente la desaparición de más de 20 jóvenes sirvientes, aprendices y músicos que entraron por esa puerta de roble para nunca volver a ser vistos bajo la luz del sol tapatío. El dato que nos obliga a mirar este caso con nuevos ojos ocurrió hace apenas 6 meses, en noviembre de 2024. Durante una inspección estructural para evaluar la posible demolición de la mansión, un grupo de ingenieros descubrió algo que la policía de mediados del siglo XX prefirió ignorar o fue pagada para callar. Detrás del panel de madera donde se apoya el reloj de caoba, no había una pared sólida. Había un vacío. Un conducto revestido de terciopelo que descendía hacia los cimientos de la casa, terminando en una cámara que no figuraba en los planos originales. Allí, rodeados de una atmósfera de humedad y muerte, encontraron restos óseos dispuestos en un patrón geométrico escalofriante, y en el centro de ese macabro santuario, un violín de plata cuya cuerda de sol estaba hecha de cabello humano. Este descubrimiento no solo reabre las heridas de Guadalajara, sino que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del mal que habitaba en Don Julián. ¿Era simplemente un asesino serial protegido por su estatus social, o el Palacio de los Alvarado era el escenario de algo mucho más oscuro y ritualístico? En este documental, vamos a descender a esos sótanos. Vamos a analizar las cartas nunca publicadas de las víctimas y vamos a confrontar el legado de una de las familias más poderosas y siniestras de México. Prepárense para un viaje al corazón de la depravación aristocrática. Bienvenidos a la verdadera y sombría historia del Palacio de los Alvarado. Una historia donde el tiempo no cura las heridas, sino que las preserva en el eco de un reloj que se niega a morir. Observen bien las imágenes de archivo que logramos recuperar. Cada rostro que verán en esas fotografías de finales del siglo XIX tiene una conexión directa con lo que hoy yace bajo el suelo de Guadalajara. No parpadeen, porque en esta mansión, las sombras tienen memoria, y hoy han decidido hablar. El ancla está puesta, el reloj de caoba. Él nos guiará a través de los 12 actos de esta tragedia. Pasaremos de la opulencia de las cenas de gala al frío terror de las mazmorras ocultas. Veremos cómo una ciudad entera fue cómplice por omisión de los pecados de un hombre que se creía un dios. El Palacio de los Alvarado nos espera, y sus puertas, una vez más, se están abriendo para nosotros. Pero tengan cuidado, porque una vez que entras en esta historia, el eco del péndulo te perseguirá por el resto de tus días. Para comprender la magnitud de la tragedia gestada tras los muros del Palacio de los Alvarado, debemos apartarnos un momento del lujo aristocrático y descender a la Guadalajara de 1897. La ciudad era un contraste brutal, la opulencia de las élites frente a los barrios pobres de extramuros, como San Juan de Dios. Allí vivía nuestra protagonista, el rostro humano de esta historia, María Elena Santillán. María Elena tenía 19 años y sostenía a toda su familia. Poseía un talento excepcional para el bordado y la costura, se decía que podía replicar el encaje más fino con solo verlo una vez. Su madre, enferma de tisis, y sus 3 hermanos menores dependían de las pocas monedas que Elena ganaba trabajando de noche, bajo la luz de una vela, en una habitación húmeda de adobe. Sus dedos heridos por la aguja soñaban con una oportunidad para escapar de la miseria.
Esa oportunidad llegó una tarde de agosto. Un carruaje negro, con el escudo de los Alvarado, se detuvo frente a su casa. Un criado le entregó una carta sellada con cera roja. Don Julián Alvarado buscaba una costurera personal para su esposa y ofrecía pagar en una semana lo que Elena ganaba en 6 meses. Para ella no fue una advertencia, sino un milagro. No sabía que aceptaba su sentencia. El día que cruzó el umbral del palacio, el mundo exterior desapareció. El ruido de la ciudad fue reemplazado por un silencio pesado, roto solo por sus pasos sobre el mármol. La mansión exhibía una riqueza excesiva, tapices flamencos, retratos de antepasados y miradas que parecían juzgarla. Pero nada la impactó tanto como el gran reloj de péndulo de caoba en el vestíbulo. El reloj medía casi 3 metros. La caoba oscura absorbía la luz y los ángeles tallados mostraban rostros tensos, casi doloridos. El péndulo de bronce marcaba un ritmo lento e hipnótico. En una carta a su madre, Elena escribió que el reloj le daba miedo, que sentía que contaba los minutos de vida que le quedaban, aunque don Julián lo llamara el corazón de la casa. Al principio, la vida en el palacio fue una servidumbre cómoda. Tenía una habitación pequeña, pero muy superior a su antiguo hogar. Pronto, sin embargo, aparecieron las grietas. Doña Leonor era una figura ausente, temblorosa y recluida. Los sirvientes apenas hablaban y evitaban mirarse. Y estaba don Julián. Don Julián no parecía un monstruo. Era elegante, de voz suave, atento al trabajo de Elena. Pasaba horas observando cómo cosía, pero su mirada no se detenía en el bordado, sino en sus manos y en la vitalidad que emanaba de ella. Décadas después, antiguos empleados confirmaron su obsesión por la captura de la esencia. Creía que la belleza debía fijarse en su punto máximo antes de que el tiempo la corrompiera. El palacio se convirtió en una jaula de oro. A Elena se le prohibió salir, bajo el argumento de que su trabajo era confidencial. El reloj de caoba pasó a ser su única referencia del tiempo. Entonces notó algo inquietante. El reloj parecía no marcar bien la hora para los demás, pero para ella siempre señalaba el instante previo a que algo terrible ocurriera. En este bloque se establece el mundo de necesidad e inocencia que don Julián explotó. Elena aparece como símbolo de la juventud y el talento devorados por la mansión. La pregunta es inevitable: ¿qué vio tras las puertas prohibidas del palacio? ¿Por qué el tic-tac del péndulo empezó a sonar como un hacha golpeando la madera? Este contexto es clave. La tragedia de Elena no fue un caso aislado, sino un patrón. Cada detalle de su vida en la mansión es una pieza del rompecabezas que conduce a la cámara oculta descubierta en 2024. El cazador ya ha llevado a la presa a su cubil, y el tiempo, marcado por caoba y bronce, ha comenzado a correr para María Elena Santillán. La noche del 12 de octubre de 1897 quedó registrada en fragmentos de un diario que décadas después sería hallado tras un revestimiento de madera en la habitación de servicio. Guadalajara estaba sumergida en una tormenta eléctrica que no purificaba nada, solo ocultaba sonidos indebidos. María Elena, agotada tras 14 horas bordando lirios en un vestido de seda para doña Leonor, no podía dormir. El aire en su alcoba estaba denso, cargado, como si las paredes contuvieran el aliento. Entonces escuchó el primer sonido, una nota de violín antinatural, metálica y fría, que vibró directamente en su cuerpo. Movida por una mezcla de curiosidad y temor, encendió una palmatoria y salió descalza al pasillo para no despertar a los demás sirvientes, sumidos en un sueño casi trance. A cada paso, el sonido se volvía más claro, no era una melodía, sino un lamento mecánico, preciso, inhumano. Al llegar a la barandilla del gran vestíbulo, se asomó a la penumbra iluminada por los relámpagos que atravesaban los vitrales. Abajo estaba don Julián Alvarado, frente al gran reloj de péndulo de caoba, sosteniendo un violín de plata que parecía emitir su propia luz. No estaba tocando al azar, afinaba el instrumento siguiendo el ritmo del péndulo, taquinota, toquinota. Elena observó cómo su rostro, normalmente contenido, si has llegado hasta este momento, eres el tipo de espectador para el que hacemos nuestros videos. Dale like y suscríbete, esto ayudará a que nuestro episodio llegue más lejos. Se deformaba en una expresión de éxtasis mientras sus ojos seguían las manecillas acercándose a una hora precisa. Entonces el silencio fue roto por un susurro que parecía salir del propio reloj, como engranajes intentando pronunciar un nombre. Más tarde, Elena escribiría que aquello no era música, sino un grito atrapado en metal, y que don Julián sonreía al reloj como a un cómplice. De pronto el péndulo se aceleró con violencia y él tocó con una furia imposible, los dedos se movían a una velocidad antinatural. Elena dejó escapar un gemido apenas audible. Fue suficiente. Don Julián se detuvo, el violín cayó y el péndulo quedó inmóvil en un ángulo imposible. Lentamente, sin apresurarse, habló desde abajo, advirtiéndole que la curiosidad es una fibra delicada y que él detesta las cosas rotas, porque prefiere preservarlas para siempre. Elena retrocedió aterrada, se encerró en su habitación y no durmió. En la oscuridad escuchó 3 campanadas lentas y profundas del reloj de caoba, resonando en sus huesos. Al amanecer, el tiempo parecía alterado, la luz indicaba las 6, pero en su mente y en el eco del reloj seguían siendo las 3:14. Ese fue el fin de su inocencia.
Desde esa noche comenzó a notar manchas oscuras en las alfombras, la ausencia nocturna de los sirvientes y la sensación de que los ángeles tallados del reloj la seguían con la mirada. El Palacio de los Alvarado dejó de ser una mansión y se convirtió en un organismo vivo, y María Elena Santillán acababa de sentir su primer latido. La desaparición de María Elena Santillán no fue un evento ruidoso, fue un desvanecimiento lento, una erosión de la esperanza que comenzó en el humilde barrio de San Juan de Dios y terminó estrellándose contra los muros de sillar del Palacio de los Alvarado. A finales de octubre de 1897, la madre de Elena, doña Rosa, ya no podía aceptar las excusas de los mensajeros de la mansión que afirmaban que su hija estaba demasiado ocupada con el ajuar de la señora para volver a casa. Rosa, con la fuerza que solo da la desesperación, comenzó a frecuentar las puertas de la mansión, convirtiéndose en una sombra andrajosa que contrastaba con la elegancia de la calle Maestranza. Su presencia era una mancha en la reputación de don Julián, y fue esa molestia lo que atrajo la atención de un hombre que cambiaría el curso de esta historia, Ricardo Méndez, un joven escribano de la prefectura de policía con una mente demasiado analítica para su propio bien. Ricardo Méndez no era un detective de novela, era un burócrata que pasaba sus días archivando reportes de robos de ganado y altercados en tabernas. Sin embargo, tenía una obsesión particular con los patrones. Al revisar el libro de novedades de la ciudad, notó una anomalía estadística que le heló la sangre. En los últimos 5 años, 14 mujeres jóvenes, todas costureras, músicas o damas de compañía de origen humilde, habían sido reportadas como fugadas o desaparecidas tras haber sido contratadas por familias de la alta alcurnia tapatía. Pero había un hilo conductor que las unía a todas. La última dirección registrada en sus contratos de trabajo siempre apuntaba, de manera directa o indirecta, a las empresas o la residencia de la familia Alvarado. Méndez decidió realizar una inspección de cortesía al palacio, ocultando sus verdaderas sospechas tras la máscara de un trámite administrativo sobre impuestos de propiedad. Lo que encontró al cruzar el umbral fue un entorno que desafiaba la lógica de la hospitalidad. En su diario personal, que hemos analizado para este documental, Méndez describe la atmósfera con una precisión casi quirúrgica. Al entrar en el Palacio de los Alvarado, uno no siente la calidez de un hogar, sino la presión de un mausoleo. El aire parece haber sido filtrado para eliminar cualquier rastro de vida exterior. El silencio es tan absoluto que el tic-tac del reloj en el vestíbulo se siente como un martillazo en el cráneo. Fue durante esta visita cuando Méndez tuvo su primer encuentro con el gran reloj de péndulo de caoba, nuestro ancla de la historia. Mientras esperaba a ser recibido por don Julián, el escribano, que tenía conocimientos de ingeniería mecánica, se acercó al mueble. Notó algo que un observador casual pasaría por alto. El reloj no solo era una pieza de arte, era una maravilla de la acústica. Las tallas de los ángeles en la madera de caoba no eran meramente decorativas, estaban dispuestas de tal forma que creaban una caja de resonancia hacia el interior de las paredes. Ricardo apoyó su oído contra el panel lateral del reloj, y por un breve segundo, no escuchó solo el escape de los engranajes, sino un murmullo lejano, un eco sordo que parecía venir de las profundidades del suelo, como el sonido de agua corriendo, o de alguien arrastrando algo pesado sobre piedra húmeda. La investigación técnica de Méndez lo llevó a estudiar los planos originales de la mansión, los cuales estaban convenientemente traspapelados en los archivos municipales. Tras semanas de búsqueda entre legajos cubiertos de moho y excremento de rata, encontró un boceto de 1892, previo a la remodelación francesa de la casa. Los planos revelaban una discrepancia aterradora. El grosor de los muros del vestíbulo central era de casi 1,5 metros, mucho más de lo necesario para sostener el techo. Había espacios vacíos, pulmones de aire diseñados deliberadamente entre la estructura visible y los cimientos. El reloj de caoba estaba ubicado exactamente sobre el punto de convergencia de estos vacíos estructurales. Méndez comenzó a documentar estas anomalías de diseño. Notó que la mansión había sido construida no para ser habitada, sino para ser escuchada. Cada habitación de la planta alta estaba conectada mediante tubos de cobre ocultos tras el papel tapiz con la cavidad del gran reloj. Era un sistema de espionaje acústico de una sofisticación inaudita para la época. Don Julián podía estar en su despacho y escuchar los susurros de cualquier persona en el vestíbulo a través de la vibración del péndulo. Pero el descubrimiento más perturbador ocurrió cuando Ricardo logró entrevistar a un antiguo albañil que había trabajado en la cimentación. El hombre, ciego y al borde de la muerte en un hospicio, le confesó entre susurros de pánico: «No construimos un sótano, joven. Construimos una caja de música de piedra». Don Julián nos hizo revestir las cámaras inferiores con láminas de plomo y plata. Decía que el sonido de la muerte debe ser puro, que no debe mezclarse con el ruido de los vivos. Este bloque establece la transición del misterio doméstico al horror arquitectónico. La investigación de Ricardo Méndez nos permite ver que el Palacio de los Alvarado no era solo el escenario de un crimen, sino un instrumento en sí mismo. Las migas de pan que Méndez fue recogiendo, los planos alterados, el sistema de tubos de cobre, el testimonio del albañil, nos conducen inexorablemente hacia el corazón de la caoba. El reloj ya no es solo un marcador de tiempo, es el centro neurálgico de un sistema de captura y control. Mientras Méndez profundizaba en sus estudios, la sombra de don Julián comenzaba a cernirse sobre él. El señor de la mansión sabía que alguien estaba mirando más allá de la fachada de cantera gris. En este punto del documental, la tensión es casi insoportable. Tenemos a una madre gritando en la calle,
a un escribano descubriendo secretos de ingeniería siniestra, y en el centro de todo, a María Elena, cuya voz ha sido silenciada pero cuyo rastro aún vibra en los engranajes del reloj de caoba. La investigación ha comenzado, y con ella, se ha activado una trampa que Méndez aún no alcanza a comprender. La arquitectura del mal es perfecta, y nosotros apenas estamos abriendo la primera puerta. Don Julián Alvarado no se intimidaba ante un burócrata, entendía el poder como seducción y manipulación. Al notar que Ricardo Méndez investigaba demasiado cerca, no cerró puertas, las abrió. Una tarde de noviembre, Méndez recibió una invitación a cenar en el estudio de don Julián para aclarar malentendidos. Allí se reveló la naturaleza depredadora de Alvarado, no mediante violencia, sino a través de una oratoria calculada destinada a erosionar la cordura del investigador. El estudio era un templo a la razón, estanterías de nogal con tratados de música, anatomía y relojería, y dominándolo todo, el gran reloj de péndulo de caoba, trasladado al despacho bajo el pretexto de mantenimiento. El sonido del péndulo marcaba el ritmo de la conversación. Don Julián interrogó a Méndez con cortesía venenosa y luego desplegó documentos falsificados, cartas de agradecimiento atribuidas a María Elena Santillán y a otras jóvenes desaparecidas, donde afirmaban haber recibido dotes para empezar nuevas vidas. Peritos posteriores confirmaron que las firmas eran perfectas, pero con un temblor que delataba miedo o coerción. Alvarado justificó las desapariciones como actos de caridad secreta, presentándose como benefactor que daba identidad y libertad, no como responsable de ausencias. El punto culminante llegó cuando abrió el reloj y extrajo el violín de plata. Habló de la plata como metal de la verdad y de cuerdas hechas con una aleación orgánica capaz de capturar el sonido del espíritu humano. Tocó una melodía disonante, el reloj volvió a funcionar en sincronía, el péndulo osciló con violencia y Méndez sintió náuseas. Alvarado se presentó como estudioso de la eternidad, no como asesino, y ofreció a Méndez formar parte de su círculo, intentando quebrar su percepción de la realidad. Al despedirlo, le advirtió que dejara el caso morir. Méndez salió perturbado, dudando incluso de sus propias pruebas, hasta que recordó un detalle visto en el reflejo del violín. Dentro de la caja había nombres grabados, y el último, aún brillante, era María Elena Santillán. Alvarado había cometido un error, mostrar su trofeo. La fisura estaba abierta y Méndez decidió avanzar, mientras el reloj seguía contando no las horas, sino los minutos que le quedaban a la gran mentira de los Alvarado. La investigación de Ricardo Méndez sobre el Palacio de los Alvarado no tardó en encontrarse con un muro de contención, pero no uno de piedra, sino uno hecho de rumores, desinformación y una orquestada campaña de distracción que solo un hombre con los recursos de don Julián podría haber diseñado. En la Guadalajara de finales del siglo XIX, la verdad era un bien maleable, y el miedo era el martillo que le daba forma. Justo cuando Méndez comenzaba a conectar los nombres grabados en el violín con las desapariciones, una serie de eventos extraños empezaron a suceder en los barrios bajos de la ciudad, diseñados específicamente para desviar la atención de la mansión de la calle Maestranza. Este es el momento en que nuestro documental se adentra en la fase más confusa y desesperante de la historia, el laberinto de las falsas pistas. La primera gran distracción ocurrió una mañana de niebla espesa en las orillas del río San Juan de Dios. Un grupo de lavanderas descubrió, semienterrado en el lodo y envuelto en sacos de yute, un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La noticia corrió como pólvora por las tabernas y los mercados. Rápidamente, la policía oficial, aquella que comía de la mano de la aristocracia, identificó los restos como los de María Elena Santillán. Presentaron como prueba un escapulario de plata que, según ellos, la joven siempre llevaba consigo. El caso parecía cerrado. Elena había sido víctima de un asalto por parte de una banda de bandoleros que operaba en las afueras de la ciudad, conocidos como los Rayos. Sin embargo, Ricardo Méndez, al examinar el informe forense, un documento lleno de tachaduras y descripciones vagas que hemos rescatado del Archivo Histórico de Jalisco, notó algo que nadie quiso ver. El cuerpo encontrado tenía las manos callosas, marcadas por el trabajo rudo del campo, mientras que Elena, como costurera de élite, poseía dedos finos y delicados, marcados solo por el pinchazo de la aguja. El escapulario era nuevo, una pieza de serie que cualquiera podría haber comprado en el mercado de San Francisco el día anterior. Era una puesta en escena burda, pero efectiva. La opinión pública, ansiosa por un cierre, aceptó la versión oficial. Don Julián incluso hizo una donación pública a la familia de Elena para el entierro digno de un cuerpo que ni siquiera era el suyo. Pero la manipulación de Alvarado fue más allá. Para terminar de enterrar cualquier sospecha sobre su palacio, introdujo una teoría que apelaba al pánico moral de la época, la secta de los subterráneos. A través de pasquines anónimos y artículos pagados en periódicos locales, se empezó a difundir la idea de que bajo Guadalajara existía una red de túneles secretos habitados por una logia masónica renegada que realizaba sacrificios para obtener el favor de potencias oscuras. Se decía que esta secta utilizaba los sótanos de varias casas antiguas, no solo la de los Alvarado, para sus rituales. Al diluir la sospecha entre varias familias y localizaciones, don Julián se convirtió en una víctima más de esta supuesta amenaza invisible. Fue en este contexto cuando apareció el chivo expiatorio perfecto. Un antiguo criado de la mansión, un hombre apodado El Mudo por su carácter taciturno y su deformidad en la mandíbula, fue arrestado en una redada preparada.
En su humilde cuarto de vecindad, la policía encontró una colección de pertenencias de las jóvenes desaparecidas, un mechón de cabello, un dedal de oro y, lo más condenatorio, un juego de llaves maestras que supuestamente abrían las puertas del Palacio de los Alvarado. La narrativa estaba completa. El monstruo no era el dueño de la casa, sino el sirviente resentido que aprovechaba las sombras para secuestrar a sus compañeras. Méndez observaba con horror cómo el gran reloj de péndulo de caoba jugaba un papel crucial en esta mentira. Don Julián, en un acto de cinismo supremo, invitó a la prensa a presenciar una demostración de la seguridad de su reloj. Afirmó que el mecanismo del reloj estaba conectado a un sistema de alarma que sonaba si alguna puerta de la casa se abría durante la noche. Como el reloj nunca había dado la alarma, razonaba Alvarado, los crímenes no podían haber ocurrido dentro de su propiedad. Lo que la prensa no sabía, y lo que Méndez sospechaba febrilmente, era que el reloj era el centro del crimen, no su detector. El péndulo no vigilaba la casa, su sonido rítmico ocultaba los gritos de quienes eran llevados a las profundidades. El escribano Méndez pasó noches enteras en su despacho, rodeado de mapas de la ciudad y diagramas mecánicos, tratando de luchar contra la marea de mentiras. Escribió en sus notas: «Siento que camino en una habitación llena de espejos. Cada vez que creo ver a Julián Alvarado, la imagen se desvanece y aparece la cara de un pobre diablo condenado injustamente. La ciudad quiere creer en la secta, quiere creer en el sirviente asesino, porque la verdad de lo que habita en esa mansión es demasiado aterradora para ser aceptada. El reloj de caoba sigue marcando el tiempo, pero es un tiempo falso, una ilusión de orden sobre un caos de sangre». Las falsas pistas no solo confundieron a la policía, sino que dividieron a las familias de las víctimas. Algunas, convencidas por el dinero de Alvarado, dejaron de preguntar. Otras, aterradas por la mención de sectas y demonios, se mudaron de la ciudad. El Palacio de los Alvarado se convirtió en un lugar de respeto y luto, mientras que el verdadero horror quedaba a buen resguardo tras los muros de sillar y la maquinaria del reloj. En este bloque, hemos visto cómo el mal utiliza la estructura de la sociedad, la prensa, la policía, la superstición, para protegerse. Don Julián Alvarado no solo es un asesino, es un arquitecto de la realidad. Las migas de pan que Méndez había seguido ahora, parecían conducir a un abismo de confusión. La investigación oficial estaba muerta, sepultada bajo una luz de pruebas falsas y confesiones arrancadas bajo tortura al pobre mudo. El ancla de la historia, nuestro reloj monumental, permanecía en el vestíbulo, su péndulo oscilando con una calma insultante, como si se burlara de la justicia humana. Pero Méndez sabía algo que los demás ignoraban: un reloj que marca siempre la misma hora fatídica no es un reloj roto, es una confesión mecánica. Y mientras la ciudad celebraba la supuesta resolución del caso, el escribano se preparaba para el movimiento más peligroso de su vida: dejar de ser un investigador oficial para convertirse en un cazador en las sombras. El laberinto de espejos estaba a punto de romperse, pero el precio de ver la verdad cara a cara sería más alto de lo que Méndez jamás imaginó. La atmósfera en Guadalajara era de una calma tensa, una calma que solo precede a las tormentas que cambian la historia para siempre. El 14 de diciembre de 1897, la justicia en Guadalajara se vistió de gala para ocultar su propia podredumbre. En una ceremonia que más pareció un acto de purificación social que un proceso judicial, el caso de las desaparecidas del centro fue declarado oficialmente cerrado. Para la opinión pública, alimentada por la prensa que don Julián Alvarado financiaba con generosidad, el culpable ya tenía nombre y rostro: el mudo, aquel sirviente deforme que no podía defenderse, fue sentenciado a la pena capital por los crímenes que el Palacio de los Alvarado había cometido. Pero para nuestro investigador, Ricardo Méndez, este no fue el final de la historia, sino el comienzo de su propio descenso a los infiernos. Este es el punto de ruptura, el momento en que la verdad es enterrada bajo toneladas de impunidad y cemento. La prefectura de policía, bajo órdenes directas que venían de esferas mucho más altas que las de un simple jefe de seguridad, ordenó la destrucción de todas las pruebas secundarias. Los planos que Méndez había rescatado con tanto esfuerzo, los diarios de las víctimas y las notas sobre las irregularidades acústicas de la mansión fueron arrojados a una hoguera en el patio de la comisaría. Mientras el humo negro se elevaba sobre el cielo de Guadalajara, Ricardo Méndez era despojado de su placa y de su cargo. Obsesivo, delirante y peligro para el orden social fueron los calificativos que sellaron su expediente laboral. En un solo día, el hombre que más cerca estuvo de atrapar al monstruo se convirtió en un paria, un fantasma que recorría las calles de San Juan de Dios con los bolsillos vacíos y el alma rota. La atmósfera de este bloque es la de una derrota absoluta. Guadalajara, esa perla de Occidente, decidió que era más cómodo vivir en una mentira elegante que en una verdad sangrienta. La alta sociedad tapatía organizó un baile de gala en el Teatro Degollado para celebrar la restauración de la paz. Don Julián Alvarado fue el invitado de honor. Los archivos de la época describen cómo Julián, vestido con un frac impecable, dio un discurso sobre la importancia de la vigilancia y la moralidad. Es una imagen escalofriante, el depredador siendo aplaudido por las ovejas que él mismo diezmaba en secreto. Mientras tanto, en una celda oscura y fría, el mudo esperaba su ejecución, incapaz de explicar que las llaves que encontraron en su habitación fueron plantadas por la misma mano que ahora sostenía una copa de cristal de Bohemia.
Pero mientras el mundo exterior celebraba, dentro del Palacio de los Alvarado, el ancla de la historia, el gran reloj de péndulo de caoba, reinaba con una soberanía absoluta. Con el caso cerrado y Méndez fuera del camino, don Julián ya no sentía la necesidad de ocultar la verdadera función de su maquinaria. Se dice que, durante esas semanas de victoria, el reloj no dejaba de sonar. El tic-tac ya no era un murmullo, era un latido que se sentía en los cimientos de las casas vecinas. El reloj se había convertido en el monumento a la impunidad. Don Julián pasaba horas sentado frente a él, escuchando cómo el péndulo de bronce golpeaba el aire, como si cada oscilación fuera un clavo más en el ataúd de la justicia. Ricardo Méndez, desde su exilio en una pequeña habitación de una vecindad infecta, no podía dejar de escuchar ese eco en su cabeza. Su obsesión lo llevó a un estado de semidemencia. Las paredes de su cuarto se llenaron de diagramas dibujados con carbón, tratando de reconstruir de memoria lo que el fuego se había llevado. Se centró en un solo punto, el reloj de caoba. Entendió que, mientras ese reloj siguiera en pie, la historia de María Elena y las demás nunca sería contada. El reloj no era solo una herramienta, era el guardián de la cámara oculta. Era el sello que mantenía el horror bajo tierra. En este bloque, el sentimiento de injusticia debe ser insoportable para el espectador. Vemos a doña Rosa, la madre de Elena, siendo expulsada de la plaza de armas por alterar el orden al gritar el nombre de su hija frente al carruaje de los Alvarado. Vemos el rostro de El Mudo en el patíbulo, una víctima de clase que muere para que un aristócrata pueda seguir tocando su violín de plata. Y, sobre todo, vemos el silencio que cae sobre la mansión. Una vez que la policía puso el sello de cerrado en las puertas, el palacio de los Alvarado se volvió intocable. La ley ya no podía entrar allí. El mal había ganado por caos técnico. Este es el punto más bajo de nuestro documental. Es el momento en que parece que el villano se ha salido con la suya y que el ancla de la historia seguirá marcando las 3:14 de la madrugada por los siglos de los siglos, sin que nadie sepa por qué. Pero es precisamente en este vacío legal, en este silencio oficial, donde nace la semilla de la verdadera investigación, la que no necesita placas ni uniformes. Méndez, despojado de todo, ya no tiene nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es el único que puede enfrentarse a un hombre que cree tenerlo todo. La cámara se aleja del palacio, mostrando las luces de la ciudad apagándose una a una, dejando solo la silueta imponente de la mansión en la esquina. El sonido del péndulo crece hasta opacar cualquier otro ruido de la noche. Tac, toc, tac, toc. El tiempo de la justicia oficial ha terminado, pero el tiempo de la verdad, ese tiempo que no se mide en horas sino en sangre y memoria, apenas está comenzando a correr en sentido contrario. Don Julián Alvarado cree que ha ganado, pero ha cometido un error fatal, ha dejado vivo al único hombre que sabe que su reloj es una mentira mecánica. El callejón parece no tener salida, pero en la oscuridad, Méndez ha encontrado una grieta, y esa grieta tiene la forma de una llave que el mudo nunca tuvo, pero que la historia está a punto de forjar. Ha pasado un año desde que el Palacio de los Alvarado cerró sus puertas a la justicia, pero el tiempo, ese mismo tiempo que don Julián pretendía dominar con su maquinaria de caoba, ha comenzado a jugar en su contra. Estamos en los albores de 1899. Guadalajara se prepara para recibir un nuevo siglo con la promesa de la modernidad, la electricidad y el progreso, pero en los callejones húmedos cercanos al mercado de San Juan de Dios, un hombre que ya no tiene nombre se ha convertido en la peor pesadilla del aristócrata. Ricardo Méndez ya no viste el traje impecable de escribano, ahora es un espectro harapiento que se funde con las sombras, un hombre cuya mirada tiene el brillo febril de quienes han visto la cara del demonio y han sobrevivido para contarlo. Méndez no se dio por vencido tras su despido. Al contrario, la injusticia actuó como un combustible que quemaba sus entrañas. Sin el respaldo de la placa, Ricardo comenzó lo que hoy llamaríamos una investigación de campo subterránea. Se mudó a una habitación de azotea que tenía vista directa, aunque lejana, hacia los ventanales altos del palacio. Pasó meses observando, no a las personas que entraban, sino a lo que salía de la casa. Notó que cada 3 días, a la medianoche, un carruaje sin insignias abandonaba las caballerizas cargando barriles pesados que goteaban un líquido espeso y oscuro. No era vino, no era aceite. Era algo que atraía a los perros callejeros, quienes aullaban con un pavor ancestral al paso del carruaje. Pero el verdadero punto de inflexión en esta búsqueda extraoficial ocurrió cuando Méndez decidió contactar a la loca Genoveva, una antigua vendedora de flores que solía apostarse en la esquina de la calle Maestranza. La policía la había ignorado por considerarla una demente, pero Méndez sabía que los ojos de los marginados ven lo que la soberbia de los ricos intenta ocultar. Genoveva, en un momento de lucidez aterradora, le contó algo que le devolvió el sentido a toda la teoría acústica. El señor de la casa no compra música, joven. El señor compra silencios. Pero el reloj, ay, el reloj no es de madera. El reloj respira. He visto cómo las paredes de la casa se hinchan cuando el péndulo llega a la hora de los muertos. Y entonces, sale el olor. El olor a flores podridas y a plata quemada. Méndez comprendió entonces que su error había sido buscar en la superficie. Si el Palacio de los Alvarado era una caja de música de piedra, el mecanismo no podía estar a la vista. Recordó los túneles coloniales de Guadalajara, esa red de pasadizos secretos que conectaban las iglesias con las mansiones de la élite desde los tiempos del virreinato.
Si lograba encontrar la entrada a ese submundo, podría llegar al corazón del palacio sin tener que cruzar la puerta principal. Su búsqueda lo llevó a los archivos prohibidos de la diócesis, donde, bajo el pretexto de ser un copista de registros parroquiales, logró identificar un mapa de drenajes del siglo XVIII que mostraba un punto ciego justo debajo del vestíbulo de los Alvarado. La atmósfera de esta parte del documental debe ser opresiva. Imaginen a Méndez, con una linterna de aceite y el agua fétida llegándole a las rodillas, recorriendo los túneles que corren bajo la catedral y el palacio de gobierno. El sonido arriba es el de los carruajes y la vida urbana, pero abajo, el eco es distinto. A medida que se acercaba a las coordenadas del palacio, un sonido empezó a dominar el ambiente. No era el agua, no eran las ratas. Era un latido. Pum pum, pum pum. Era la vibración del gran reloj de péndulo de caoba transmitiéndose a través de la piedra de sillar. El reloj no solo marcaba el tiempo arriba, su péndulo masivo estaba enviando ondas de choque hacia el subsuelo, actuando como una especie de bomba acústica. Méndez descubrió que las vibraciones no eran aleatorias. El reloj estaba diseñado para crear una frecuencia de resonancia que mantenía el aire en movimiento en las cámaras inferiores. Era un sistema de ventilación forzada basado en el sonido. ¿Para qué necesitaría alguien ventilar un sótano con tal precisión y secreto? La respuesta empezó a materializarse cuando Ricardo encontró una grieta en la bóveda de ladrillo. Al acercar su linterna, vio que el suelo bajo el palacio no era tierra, era una estructura de metal y vidrio, una especie de laboratorio o taller oculto que resplandecía con un brillo frío y plateado. En este bloque, la tensión llega a un punto crítico. Méndez está solo, sin pruebas legales, en el lugar más peligroso de la ciudad. Ha descubierto que el ancla de la historia es mucho más que un adorno, es el motor de una industria de la muerte. En sus notas de esa noche, que hoy se conservan en una colección privada, escribió: «He llegado al centro de la araña. Don Julián no mata por placer, mata por una ambición que desafía a Dios. El reloj es el fuelle que mantiene viva la llama de su laboratorio. He visto el reflejo del violín de plata allá abajo, y no estaba solo. Había otros instrumentos, formas que la anatomía humana no debería inspirar. El palacio no es una casa, es una fábrica de almas atrapadas en metal». Esta búsqueda extraoficial nos permite mostrar la decadencia física y mental de Méndez, contrastada con la arrogancia intacta de Alvarado. El hilo de pan se ha convertido en una soga que Méndez está dispuesto a apretar, incluso si eso significa su propia muerte. La duda ha desaparecido, lo que queda es una certeza tan pesada como la caoba del reloj. La investigación oficial podrá estar muerta, pero la verdad está latiendo bajo los pies de los tapatíos, y solo un hombre desahuciado por la sociedad tiene el valor de escuchar lo que el péndulo está confesando en la oscuridad. Estamos a un paso del avance definitivo. La atmósfera de Guadalajara, con su mezcla de fe religiosa y secretos coloniales, sirve como el telón de fondo perfecto para este descenso al abismo. El reloj está a punto de marcar las 3:14 una vez más, pero esta vez, alguien está escuchando desde el lugar donde se guardan los secretos, desde el suelo mismo que reclama justicia. La cacería ha cambiado de bando, y el depredador aristócrata no sabe que el paria está a solo unos centímetros de su secreto más atroz. Fue el 21 de marzo de 1899, una fecha que la historia oficial de Guadalajara ha intentado borrar de sus anales, cuando el velo que cubría la depravación de los Alvarado finalmente se rasgó. Ricardo Méndez, reducido a una sombra de lo que fue, se encontraba en las entrañas de la tierra, justo debajo del sillar que sostenía la mansión. El aire allí abajo era un veneno lento, una mezcla de gas metano, humedad centenaria y un hedor metálico que se pegaba a la garganta. Pero Méndez ya no sentía asco, solo una determinación gélida. Siguiendo la vibración rítmica del gran reloj de péndulo de caoba, que arriba marcaba el pulso de una vida de lujos y abajo el de una tumba, encontró lo que buscaba. En la base del muro de cimentación, Méndez descubrió que una de las piedras no era de cantera, sino de hierro fundido recubierto de una fina capa de sedimento. Al presionar una palanca oculta, camuflada como un saliente natural de la roca, escuchó un gemido mecánico que parecía el lamento de 1000 almas. No era un simple sótano lo que se abría ante él, era el santuario de la resonancia. Al entrar, la luz de su linterna reveló una escena que desafiaba toda lógica humana y que nos obliga, incluso hoy, a apartar la mirada. La cámara era circular, revestida completamente de láminas de plata y plomo, tal como el albañil moribundo le había confesado. Pero lo más impactante no eran las paredes, sino lo que colgaba de ellas. En nichos excavados con precisión matemática, se encontraban los restos de las 14 jóvenes desaparecidas. Pero no estaban enterradas, estaban preservadas en un estado de momificación artificial, mantenidas en pie por estructuras de alambre de plata. Sus rostros, aunque consumidos por el tiempo, conservaban una expresión de terror eterno, como si el último grito hubiera sido congelado por la música de Don Julián. En el centro de este macabro anfiteatro se alzaba una réplica exacta, aunque invertida, de la maquinaria del reloj de caoba. El péndulo de arriba estaba conectado mediante un eje de transmisión de acero a un segundo péndulo aquí abajo. Este segundo péndulo no marcaba el tiempo, su función era golpear rítmicamente una serie de cilindros de cristal que contenían fluidos extraños y fragmentos orgánicos. Méndez comprendió en ese instante la locura de Alvarado. Él no era un simple asesino,
era un alquimista del sonido que creía que, mediante la vibración constante y la resonancia de la plata, podía extraer la quinta esencia de la belleza juvenil y almacenarla en sus instrumentos. Y allí, sobre un pedestal de mármol negro, reposaba el objeto que conectaba todo, nuestro ancla de la historia, el violín de plata. Pero ahora, bajo la luz directa, Méndez vio la verdad que Alvarado había intentado ocultar con su oratoria seductora. El violín no era solo metal. La caja de resonancia estaba forrada internamente con láminas de hueso humano, pulidas hasta que brillaban como el marfil. Las 4 cuerdas, que don Julián decía que eran de una aleación orgánica, eran en realidad trenzas de cabello humano, tratadas con resinas químicas para mantener su tensión y elasticidad. Méndez se acercó al instrumento con manos temblorosas. Al girarlo, encontró el grabado que buscaba. Al lado del nombre de María Elena Santillán, había una fecha, 24 de diciembre de 1897. La noche de Navidad, mientras la ciudad celebraba el nacimiento de la esperanza, don Julián había terminado su obra maestra con la vida de Elena. Pero había algo más, un detalle que hizo que Méndez cayera de rodillas. En el interior del violín, visible a través de las Fs, las aberturas en forma de F, había un pequeño frasco de cristal sellado al vacío que contenía una lengua humana. La lengua de la costurera que había visto demasiado. Este hallazgo es el breakthrough total de nuestra investigación. Ya no hay espacio para la duda o las teorías conspirativas sobre sectas invisibles. El mal tenía un método, una estética y un lugar físico. Méndez encontró también las partituras, la Sinfonía de los Suspiros. Eran composiciones diseñadas para ser tocadas exclusivamente en sincronía con el reloj de caoba a las 3:14 de la madrugada, el momento exacto en que la densidad del aire y la quietud de la ciudad permitían que la resonancia de la cámara inferior alcanzara su punto máximo. Según las notas de Alvarado, a esa hora, el sonido del violín podía rasgar el velo entre la vida y la muerte. La atmósfera en esa cámara era de una opresión absoluta. Méndez describió en su diario reconstruido, un documento que los herederos de la familia que lo acogió han permitido consultar por primera vez para este documental, que el sonido del péndulo allí abajo no era un tac-toc, sino un latido orgánico, como si el palacio mismo estuviera digiriendo a sus víctimas. No estaba en una habitación, estaba en el estómago de un monstruo de madera y metal. El violín de plata no era un instrumento, era un recipiente de dolor. Cada vez que el péndulo golpeaba, las momias en los nichos parecían vibrar, como si intentaran cantar una melodía que ya no les pertenecía. Este es el momento en que la historia de Dark Documentary alcanza su clímax de evidencia. Tenemos los restos físicos, tenemos el arma del crimen transformada en arte, y tenemos el mecanismo que permitió que esto ocurriera bajo las narices de toda una sociedad. El ancla de la historia, el reloj, era la llave y el carcelero. Pero Méndez sabía que encontrar la verdad no era suficiente. Estaba en el corazón de la propiedad de los Alvarado, un hombre solo contra un imperio de influencia. Si quería que el mundo supiera lo que había bajo sus pies, tenía que salir de allí con el violín de plata, el único testigo que don Julián no podía silenciar con dinero. La tensión se dispara cuando, desde el techo de la cámara, Méndez escuchó un sonido familiar. El chirrido de la palanca de hierro. Alguien arriba acababa de activar el mecanismo para descender. Los pasos, lentos y elegantes, resonaron en la escalera de caracol oculta. Don Julián Alvarado, el maestro de ceremonias de esta pesadilla, bajaba a su santuario, posiblemente para realizar su ritual nocturno. Méndez, atrapado entre las momias de las jóvenes y el altar de plata, solo tenía una opción, la confrontación final. El tiempo de las investigaciones había terminado, el tiempo de la sangre estaba por comenzar, marcado por el incesante e inmisericorde latido del gran reloj de caoba. El aire en el santuario de la resonancia se volvió gélido, no por una corriente externa, sino por la presencia que descendía lentamente por la escalera de caracol. Ricardo Méndez, oculto tras la sombra de uno de los nichos donde reposaba el cuerpo momificado de una joven cuyo nombre el tiempo había borrado, sostenía el violín de plata contra su pecho. El metal estaba frío, pero sentía que vibraba al unísono con el gran reloj de péndulo de caoba que, varios metros por encima de ellos, marcaba los minutos finales antes de la medianoche. El chirrido de la bota de don Julián Alvarado sobre los peldaños de hierro resonaba como el mecanismo de un arma siendo amartillada. Cada paso era una sentencia, cada respiración del villano, un insulto a la memoria de las 14 mujeres que rodeaban la estancia. Don Julián entró en la cámara con la parsimonia de un rey visitando sus dominios. No traía armas, al menos no visibles. Vestía un batín de seda negra sobre su camisa de lino blanco, y en su mano derecha portaba un candelabro de plata cuyas velas proyectaban sombras alargadas y espasmódicas contra los cuerpos preservados en los nichos. Al llegar al centro de la habitación, se detuvo frente al pedestal vacío donde debería haber estado el violín. No hubo sorpresa en su rostro, solo una leve mueca de decepción, la clase de expresión que un maestro dedica a un alumno que ha cometido un error previsible. «Salga de las sombras, Ricardo», dijo don Julián, y su voz, amplificada por las paredes de plata y plomo, parecía venir de todas direcciones a la vez. «Usted siempre tuvo un oído excelente, pero una visión muy limitada. Ha pasado meses arrastrándose por los túneles de esta ciudad como una rata de alcantarilla, solo para terminar aquí, en el lugar donde el tiempo se detiene. ¿Realmente cree que puede llevarse lo que no le pertenece?
Méndez salió a la luz, con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre. Su ropa estaba cubierta de barro y hollín, contrastando violentamente con la elegancia pulcra de Alvarado. En su mano, el violín de plata brillaba con una intensidad sobrenatural, reflejando el fuego de las velas. «Este instrumento no le pertenece a usted, don Julián», respondió Méndez, y su voz, aunque quebrada, tenía la firmeza de quien ha encontrado su propósito final. «Le pertenece a María Elena. Le pertenece a cada una de estas mujeres que usted convirtió en cajas de resonancia para su locura. He visto lo que hay dentro de esta caja de plata. He visto la lengua de Elena. Usted no es un artista, es un carnicero que se esconde tras un reloj de caoba». Alvarado soltó una carcajada seca, un sonido carente de cualquier rastro de humanidad. Se acercó un paso más, y el péndulo masivo que conectaba el piso superior con la cámara secreta comenzó a oscilar con mayor fuerza. El sonido, tac, toc, se volvió tan denso que Méndez sintió una presión física en los oídos. Era el ancla de la historia reclamando su espacio, dictando el ritmo de la confrontación. «Carnícero». «Qué palabra tan pequeña para una ambición tan vasta», replicó Alvarado, extendiendo los brazos como si quisiera abarcar a sus víctimas. «Lo que usted ve como muerte, yo lo veo como la única forma de inmortalidad verdadera. La carne es efímera, Ricardo. Se pudre, se olvida, se convierte en polvo. Pero el sonido es eterno si se sabe capturar. Estas jóvenes no han muerto, han sido transmutadas. Sus voces, sus miedos, sus esperanzas, todo está ahora codificado en las fibras de ese violín. Cuando yo toco ese instrumento a las 3:14 de la mañana, bajo la frecuencia exacta que mi reloj genera, ellas vuelven a cantar. Yo no las maté, las salvé del olvido». La confrontación psicológica alcanzó un punto de ebullición. Don Julián comenzó a describir, con un detalle técnico y perverso, cómo el reloj de caoba no era solo un cronómetro, sino un oscilador de baja frecuencia diseñado para afinar el sistema nervioso de sus víctimas antes de la extracción de sus órganos resonantes. Explicó cómo la madera de caoba del mueble principal, traída de los bosques más profundos de Honduras, tenía la densidad exacta para filtrar los ruidos de la ciudad y dejar solo la vibración pura que alimentaba su laboratorio. Según su testimonio, que Méndez registraría más tarde con una precisión obsesiva, el reloj era el corazón de un motor alquímico que buscaba la nota de Dios, el sonido que separa la materia del espíritu. Méndez, abrumado por la revelación de una maldad tan estructurada y lógica, levantó el violín por encima de su cabeza, amenazando con estrellarlo contra el suelo de piedra. «Si es tan valioso para usted, si es su puente a la eternidad, deje que lo destruya aquí mismo», gritó Méndez. «Deje que el silencio sea lo único que quede de su gran obra». Por primera vez, la máscara de calma de don Julián se fracturó. Sus ojos se abrieron con un destello de pánico animal. Dio un paso violento hacia adelante, pero se detuvo cuando el reloj de caoba arriba comenzó a dar las campanadas de la medianoche. El sonido descendió por el eje de acero, haciendo que la cámara entera vibrara. Las láminas de plata en las paredes emitieron un zumbido agudo, y los cuerpos en los nichos, impulsados por la resonancia, parecieron estremecerse en un espasmo póstumo. «No se atrevería», susurró Alvarado, y su voz ahora era un siseo ponzoñoso. «Usted es un hombre de orden, Ricardo. Un hombre de leyes. Destruir este violín es destruir la única evidencia de mi crimen. Si lo rompe, me libera. Si lo conserva, se convierte en mi cómplice. Elija, la justicia de los hombres o el silencio del olvido». En ese momento de máxima tensión, Méndez se dio cuenta de la trampa final de Alvarado. El villano no solo quería su silencio, quería su alma. Quería que Méndez sucumbiera a la misma obsesión estética que lo había llevado a él a la locura. La cámara secreta, el reloj, el violín, todo era parte de un mecanismo diseñado para atrapar no solo cuerpos, sino voluntades. La confrontación ya no era solo por la vida de Méndez, sino por la verdad histórica de Guadalajara. El bloque termina con un primer plano del gran reloj de caoba en el vestíbulo superior. Las manecillas, ajenas al drama que se desarrolla en el subsuelo, marcan exactamente las 12:05. Pero abajo, en el santuario de la resonancia, el tiempo parece haberse detenido. Méndez sostiene el violín, Alvarado lo acecha como un lobo en seda, y las 14 testigos de piedra y plata esperan el veredicto. La atmósfera es de una asfixia inminente, el olor a ozono y a muerte vieja impregna cada palabra. Es el momento en que la luz de la verdad debe decidir si brilla o si se apaga para siempre bajo el peso de la caoba. Este enfrentamiento no se resuelve con golpes, sino con la revelación de la escala del horror. Alvarado confiesa que el palacio no es el único, que hay otros como él en otras ciudades, una red de coleccionistas de resonancia. La magnitud del mal se expande, y Méndez comprende que lo que ha descubierto es solo la punta de un iceberg de depravación aristocrática que ha operado en México desde hace siglos. Las migas de pan se han convertido en un rastro de sangre que lleva hasta las más altas esferas del poder, y el ancla de la historia sigue latiendo, recordándoles que el tiempo, al final, siempre se cobra sus deudas. La confesión de don Julián Alvarado no fue un acto de arrepentimiento, ni el desmoronamiento de un hombre acorralado por su conciencia. Fue algo mucho más aterrador, una lección magistral de locura.
En la penumbra del santuario de la resonancia, mientras el gran reloj de péndulo de caoba arriba dictaba el ritmo de sus palabras, Alvarado comenzó a desgranar los motivos de su ignominia con una claridad intelectual que helaba la sangre. No hablaba como un asesino, sino como un visionario que lamentaba la ceguera de un mundo que no comprendía la magnitud de su sacrificio. Ricardo Méndez, sosteniendo el violín de plata como si fuera el único escudo contra la oscuridad, escuchaba como el hombre que había admirado toda la ciudad revelaba la verdadera profundidad de su depravación. Usted habla de crimen, Ricardo, porque su mente está encadenada a la moral de los débiles, comenzó Alvarado, su voz vibrando en perfecta armonía con el zumbido de las paredes de plata. Pero mire a su alrededor. ¿Qué ve? Muerte. Yo veo permanencia. En este siglo que agoniza, todo es desechable. La belleza se marchita, el talento se desvanece en la mediocridad de la vejez. Yo decidí que la perfección no podía ser temporal. Mi familia, los Alvarado, siempre supimos que la música no es algo que se escucha, sino algo que se habita. El reloj que usted tanto investigó no es un marcador de tiempo, es un afinador universal. Cada oscilación de ese péndulo de caoba purifica la frecuencia de esta casa, preparando el escenario para la extracción del alma. Don Julián confesó entonces el secreto técnico detrás de su horror. Explicó que la hora las 3:14 no era un capricho. Basándose en estudios esotéricos del número pi y la geometría sagrada de las catedrales europeas, Alvarado creía que a esa hora exacta de la madrugada, la barrera entre la materia y la energía se volvía porosa. El reloj de caoba estaba diseñado con una maquinaria de precisión tal que, al llegar a esa hora, el péndulo generaba una vibración infrasónica que paralizaba el sistema nervioso central, dejando a la víctima en un estado de lucidez suspendida. Era en ese momento, bajo el influjo de la resonancia, cuando Julián realizaba lo que él llamaba la cosecha de la esencia. María Elena fue mi obra cumbre, susurró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. Su voz no estaba en sus cuerdas vocales, Ricardo. Estaba en la forma en que sus dedos interactuaban con el hilo y la aguja. Había una métrica en su bordado que era pura matemática celestial. Para capturar eso, no podía simplemente matarla. Tuve que integrarla. ¿Sabe por qué el violín de plata suena como si llorara? Porque el puente del instrumento está tallado de su hueso yoides, y las cuerdas están bañadas en una solución electrolítica que contiene su propia sangre destilada. Ella no está muerta, ella es la música que sale de ese arco. Cada vez que toco, Elena vuelve a existir en un estado de pureza que nunca habría alcanzado en su miserable vida de costurera. El duelo psicológico se volvió asfixiante. Alvarado intentó convencer a Méndez de que la justicia era una construcción artificial que solo servía para proteger a los mediocres del resplandor de los genios. Le ofreció a Méndez el arco del violín, incitándolo a tocar, a sentir la vibración de las almas atrapadas. Si toca una sola nota, Ricardo, comprenderá. Dejará de ser un escribano fracasado y se convertirá en un dios del sonido. El reloj de caoba le otorgará el dominio sobre el tiempo mismo. Fue un ataque directo al ego y a la soledad de Méndez. El villano sabía que el investigador había perdido todo por este caso, y le ofrecía un sentido superior para su sufrimiento. Sin embargo, Méndez, a pesar de la fatiga y el horror, se mantuvo firme. En un momento de reveladora valentía, recordó las palabras de Doña Rosa y el rostro lleno de esperanza de Elena antes de entrar en la mansión. Usted no ha creado nada, Alvarado, escupió Méndez, y sus palabras resonaron con una autoridad que pareció hacer vacilar el ritmo del péndulo. Usted solo es un parásito que necesita el talento ajeno porque el suyo no es más que un eco de crueldad. Este violín no suena a eternidad, suena a agonía. Usted no capturó su belleza, la encarceló. Y un reloj que necesita sangre para marcar el tiempo no es una obra de arte, es un mecanismo de condena. Usted no es un dios, es un hombre pequeño que tiene miedo de morir y ser olvidado, y por eso se rodea de cadáveres que no pueden decirle lo insignificante que es. La confesión de Alvarado se tornó violenta cuando Méndez reveló que no estaba solo. El escribano, en su desesperación, había logrado dejar un rastro de cartas y evidencias con un contacto en el consulado británico, fuera del alcance de la corrupta policía local. Alvarado, por primera vez, vio las grietas en su fortaleza de sillar. La arrogancia del aristócrata se transformó en una furia fría. El ancla de la historia, el reloj de caoba, dio un golpe seco, un sonido metálico que indicaba que el mecanismo de defensa de la cámara, una serie de esclusas de gas para limpiar el laboratorio, estaba a punto de activarse. Si no quiere ser el testigo de mi gloria, será el último sacrificio de mi reloj, sentenció Alvarado, retrocediendo hacia la escalera de caracol. Muera con sus verdades, Méndez. Yo seguiré siendo la música que esta ciudad respira, incluso si no saben mi nombre. El tiempo me pertenece. Este bloque culmina con la imagen de don Julián desapareciendo a las alturas, mientras el sonido del péndulo se acelera hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Méndez queda atrapado en el santuario, rodeado por los 14 nichos y con el violín de plata en sus manos. La confesión está completa. Tenemos los motivos, la búsqueda psicopática de la inmortalidad estética, la técnica, el uso acústico del reloj y la plata, y la confirmación de la identidad de las víctimas. El porqué ha sido revelado en toda su execrable magnitud.
La atmósfera es de una urgencia desesperada, el oxígeno empieza a escasear y el sonido del reloj parece querer desintegrar los huesos de Méndez. Estamos en el umbral del catarsis final, donde el Palacio de los Alvarado entregará su último secreto al fuego o al olvido. La justicia no es solo un papel, es el grito de 14 almas que finalmente han encontrado a alguien que las escuche por encima del tic-tac de la caoba. El amanecer del 22 de marzo de 1899 no fue común para Guadalajara. Mientras los primeros rayos iluminaban la catedral, Ricardo Méndez sobrevivió a la trampa de gas en el Palacio de los Alvarado gracias a una ventilación sin sellar. Salió por una alcantarilla con el violín de plata abrazado. Esta vez no estaba solo. Sir Thomas Barclay movilizó a la Guardia Rural Federal, evitando la corrupción local. Lo que hallaron en la mansión cambió la ciudad. Cuerpos descompuestos, laboratorios, partituras de sangre, injertos en instrumentos y el mecanismo oculto del gran reloj de caoba. El levantamiento duró 3 días. Doña Rosa reconoció los restos de María Elena. El juicio de Julián Alvarado en enero de 1900, llamado el juicio del siglo, terminó con su condena a muerte. Ricardo Méndez testificó detalladamente y presentó el violín de plata, con la lengua de María Elena dentro. Alvarado fue fusilado sin mostrar arrepentimiento. Pueden detener mi corazón, pero nunca el péndulo. Su linaje terminó, pero el estigma del palacio quedó marcado. El palacio fue cerrado por décadas, el gran reloj permaneció inamovible. En 1952 se retiró la maquinaria interna, pero el mueble quedó fundido a los cimientos. Hoy, en 2025, es un museo de lo macabro. Un hallazgo en 2024 reveló inscripciones que sugieren que la red de coleccionistas de resonancia de Alvarado tenía ramificaciones en México y Europa. El mal era una frecuencia, no solo un hombre. Ricardo Méndez nunca recuperó su puesto y murió en 1915 cuidando de Doña Rosa. Su tratado sobre ética del sonido quedó inédito. El violín de plata desapareció en 1920, su paradero actual es un misterio. La historia del palacio recuerda que los objetos contienen memoria y pecado. Guadalajara ha intentado olvidar, pero algunos aseguran que todavía se escucha un latido en la calle Maestranza. La elegancia de las mansiones puede ocultar el mal. Mientras el gran reloj de caoba siga en pie, la historia de María Elena y sus compañeras seguirá vibrando, esperando ser escuchada. El tiempo puede pasar y los culpables morir, pero un grito atrapado en plata nunca se borra. El péndulo de la historia sigue oscilando entre gloria y horror. Si has llegado hasta este momento, eres el tipo de espectador para el que hacemos nuestros videos. Dale like y suscríbete, esto ayudará a que nuestro episodio llegue más lejos.